puedo. Mm, Ok, a ver, sí, doctora, un momentito, por favor. Lo estoy por favor, viendo mi esto. querido Ronald. Está bien, doctora. Y mientras tanto, vamos recordando lo que hemos avanzado y recuerden ustedes que estamos analizando todas las cajas nacionales de salud, ¿no es cierto? Estas cajas de seguro a corto plazo que brindan servicios de salud a la sociedad en atención a esa relación de contratación de seguro de una determinada empresa. Ustedes ya saben que todas las empresas que tienen una relación obrero-patronal tienen la obligación de afiliar a sus trabajadores. Un poquito complicado el tema de establecer a partir de cuándo y se debe afiliar supuestamente a partir desde el momento que el trabajador inicia con su contratación, ya se debería afiliarlo al seguro de salud, pero esto no sucede así. En algunas empresas con la finalidad de no erogar estos gastos y que ustedes han visto que al final estos gastos son erogados por el mismo trabajador, ¿no es cierto? Que se le hace un descuento. Hemos visto, les he mostrado una papeleta. em, pues la cual, dentro de la cual hemos visto cómo le descuentan cuál es el descuento del empresario, ¿no es cierto? Cuánto cancela y cuánto le descuentan al empleador, que obviamente supuestamente es cancelado por la empresa, pero ese descuento va del salario del empleador. Y obviamente que tiene que cumplir esa finalidad del seguro a corto plazo y a largo plazo. Recuerdan que hemos calculado, vayan practicando ese cálculo porque puede ser que sea pregunta de examen. Les he enseñado cómo deben calcular, les he mostrado la papeleta, hemos calculado y ese era el cálculo era el cálculo correcto, ¿no es cierto? Hemos realizado una regla de tres. Bien, entonces, pues como les decía, los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores. Van a ver en la Ley General del Trabajo cuál es la relación obrero-patronal, desde qué momento el empleado goza de esos derechos, goza de ese derecho de ser afiliado al seguro de salud y pues eh, ese aporte que supuestamente da el empleador para cubrir este seguro de salud para que el empleado pueda gozarlo, ¿no? Al momento de contraer algún tipo de enfermedad. Y ustedes saben también, y recordemos que no solamente el empleador goza de este seguro, sino también su familia, ¿no es cierto? Puede ser la esposa, los hijos o los padres o también los hermanos, dependiendo de la necesidad de los padres y los hermanos del beneficiario, que puedan demostrar que el beneficiario está a cargo de estas personas, entonces los va a afiliar. Vamos a ver también un poquito de algunos requisitos con relación a la reglamentación para la afiliación, quién es la ASUS, vamos a ver un poquito de la ASUS también, vamos a entrar a la página de la ASUS, eso es lo maravilloso del Internet que nos puede de forma inmediata brindar la información que necesitamos. Así es que vamos a ver esto también a modo de explicar y que ustedes puedan comprender y que también ustedes hagan ese ejercicio. Vamos a visitar también alguna de las cajas nacionales de salud, no de forma presencial, obviamente de forma virtual, y vamos a ver qué requisitos solicitan, qué servicios brindan. Y en algún momento ha sido también una pregunta de ustedes. Mi querido Ronald, ¿ya puedo compartir? Sí, doctora, ya está con la función. Muchas gracias. Exacto, ya estoy con la función. Gracias, mi querido Ronald. Bien, entonces estoy compartiendo, no recuerdo si he explicado el tema de Cosmil, pero vamos a dar una leidita rápida y una pequeña explicación. Y refiere que Cosmil es la Corporación del Seguro Social Militar, que recuerdo que sí lo he explicado, es una institución pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía técnica y administrativa autorizada para actuar en funciones múltiples con domicilio legal en la ciudad de La Paz, duración indefinida y tuición del Ministerio de Defensa. Miren, esto es interesante que les explique
porque cuando hablamos de una entidad de seguro descentralizada con personería jurídica, todas las cajas de salud, si ustedes han observado, tienen esta personería jurídica. Al momento de adquirir esta personería jurídica y ser reconocidas por el Estado como tal, pues gozan de ciertos privilegios. Por ejemplo, se les reconoce el derecho de poder solicitar, además de los aportes de los trabajadores, poder ser beneficiarios de otros aportes a nivel internacional. Por eso es que estas instituciones de estas cajas nacionales de salud, pues generan esta personería jurídica y obviamente con la finalidad de demostrar que evidentemente brindan bienestar a la sociedad en el tema de enfermedad, pues pueden solicitar a otras instituciones internacionales donaciones, ¿no es cierto?, que les van a realizar. Y a partir del momento que son reconocidas por su personería jurídica, pues tienen esa facultad. A ver, ¿tienen autonomía técnica y administrativa propia? Ya sabemos que sí, pero obviamente están regulados por la ASUS, autorizada para actuar en funciones múltiples con domicilio legal, tienen un domicilio legal, eso es otra de las cualidades que exigen al momento de generar tu personería jurídica, tienes que estar establecido en un determinado territorio, duración indefinida, por tratarse de un seguro de salud a corto plazo, y tuición del Ministerio de Defensa, dice, ¿no? Está regulado por el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque es una instancia que brinda seguro a corto plazo, pero solamente para el área, si se quiere decir así, militar, ¿no es cierto? Para estos efectivos de esta institución. Continuemos. Eh, ya saben ustedes el tema de un poquito de historia, de que en fecha 21 de octubre de 1974, mediante la promulgación del Decreto Supremo 1191, se inicia o se da la creación de la Corporación de Seguro Social Militar COSMIL y pues ya sabemos, ¿no? El campo de aplicación o donde va a cumplir sus funciones y donde va a precautelar los derechos de la seguridad a corto plazo, pues es en de índole totalmente militar. Además, estaba conformado por la Caja de Pensiones Militares con sus entidades dependientes, el Fondo de Pensiones Complementaria de las Fuerzas Armadas, Seguro de Vida Militar, Cooperativa de Ahorro y Crédito Copavi Limitada, Fondo Mutual de Retiro Militar, Vivienda Militar y Fomento Educacional de Huérfanos de Militares. Miren, ustedes acá, y de acuerdo a esta historia de Cosmil, ustedes, bueno, nosotros podemos recordar en realidad cuál es la naturaleza de estos seguros sociales, cuál es la finalidad con la que nace. Y entonces, miren, recuerdan ustedes que la finalidad con la que nacen es precautelar los derechos de la sociedad desde el punto de vista de la salud, colaborar, se acuerdan, con las esposas viudas, con los hijos huérfanos, también busca brindar, en este caso, si podemos observar la historia de Cosmil, brindar el tema de ahorro de crédito, en tema de prestaciones de dinero a estos funcionarios militares, el tema de vivienda, que bueno, actualmente ellos pueden, y la policía también, ellos pueden, eh, tienen una cooperativa de ahorros y ellos pueden sacar préstamos de estas cooperativas por el tema de alguna vivienda que quisieran comprar o algún tipo de actividad que quisieran realizar. Obviamente para ello también tienen que cumplir ciertos requisitos. A ver, ¿qué más? Como se señala anteriormente, en octubre de 1974 quedó conformado el nuevo ente asegurador que a la vida cooperativa nació como una institución pública, se va regularizando, se va actualizando, se va modificando y también se genera, ¿no? En 1974, institución pública descentralizada con personería jurídica, autonomía técnica, lo que ya hemos leído, las cualidades que tiene y lo que ya les he explicado, ¿no es cierto? Entonces, engloba todo esto, Cosmil, estos seguros que les brinda, no solamente tema
nivel de salud a corto plazo, sino también a largo plazo, además de estos otros beneficios que engloba COSMIL de beneficio hacia, hacia estos funcionarios militares. Vamos a continuar y vamos a ver ahora el Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud, cuya sigla es SINEC, nació inicialmente como Fondo Complementario de los Trabajadores de la Corporación Regional de Desarrollo de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, creado mediante Decreto Supremo 1966-7 de fecha 18 de junio de julio, perdón, de 1983. Miren cómo a partir de la promulgación del Código de Seguridad Social en 1956, años después, o en algunos casos de la Caja Nacional de Salud y otras cajas que hemos ido revisando de acuerdo a su historia, han ido naciendo estas instituciones de seguros a corto plazo con la finalidad de brindar bienestar a la sociedad en el tema de salud. Como institución, en este caso, este Seguro Integral de Salud nace como una institución pública igual, también de la misma forma, descentralizada, con responsabilidad jurídica propia y autonomía de gestión administrativa y económica. Además, sus prestaciones incluían beneficios complementarios en los seguros de riesgos profesionales que refieren a la invalidez, la vejez y muerte a favor de los empleados y obreros de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz de la Sierra. En fecha 29 de enero de 1999 fue fundado el Seguro Integral de Salud, SINEC, ya como ente gestor, es decir, como entidad de la seguridad social a corto plazo, cuya creación es ratificada mediante Decreto Supremo 26474 del 22 de diciembre de 2001. Porque si ustedes van revisando y van recordando las explicaciones que ya he brindado, todas las entidades, las cajas nacionales de salud a corto plazo, inclusive las de largo plazo, que ya las hemos revisado, se crean mediante decretos supremos. Cuando modifican sus estructuras, modifican su organigrama, modifican hasta su nombre y las finalidades con las cuales nacen en algunos casos, de acuerdo a la historia de cada caja nacional de salud, porque nos preguntaríamos, ¿por qué se generan con decretos supremos? Porque todas estas entidades que brindan seguro a corto plazo en el tema de salud, pues están regidas por la normativa. A partir de la constitución política del Estado, mis queridos jóvenes, y obviamente es las reglamentaciones, las leyes, las normativas específicas, toda modificación que se realice con relación al tema de estas entidades de salud a corto plazo, pues tienen que ser reguladas por la normativa. Si bien es cierto que dentro de su historia se generan como entes descentralizados, con autonomía, pero eso no quiere decir que están a su libre albedrío. Las cajas nacionales de salud, la mayoría de las cajas nacionales de salud están reguladas por la ASUS. Enseguida vamos a ingresar a la ASUS para que ustedes puedan observar qué es lo que controla la ASUS y quién es la ASUS. Vamos a ver también esto y les voy a, enseguida ingresamos, pero déjenme terminar la explicación. Entonces, todo esto está regulado por la normativa porque está establecido dentro de nuestra Constitución Política del Estado que el Estado tiene la obligación de brindar este bienestar a la sociedad y por ende el Estado tiene la tuición de regular, le da esa facultad uno que bueno, también por lamentablemente tema de mal manejo económico, una inadecuada administración, pues ya no es el Estado quien administra este tema de salud, sino son instancias privadas, pero que están reguladas por la norma constitucional, la norma específica, la Ley de Seguridad Social emitida en la gestión 1956, además de los diferentes reglamentos y la entidad que los regula, que es la ASUS, ¿no? Por ende, todas estas instituciones, la mayoría de estas instituciones están reguladas por la ASUS. Institución pública, esta entidad de seguridad, de seguro
Social de Salud es una institución pública descentralizada que asume funciones operativas especializadas en materia de salud sin fines de lucro. Ninguna de estas instituciones jóvenes tiene fines de lucro. El fin y la naturaleza con la que nacen cada una de estas cajas de salud a nivel nacional, pues es de brindar protección a los trabajadores, a la sociedad. Esa es la naturaleza, no tienen fines de lucro. Por eso cuando ustedes van a alguna caja donde estén afiliados, y cuando les recetan, obviamente ya sabemos cuál es el protocolo o el procedimiento para ser atendidos, ¿no es cierto? Sacamos una ficha para que nos atiendan, nos derivan a la instancia correspondiente, el médico general que nos va a revisar previo a enviarnos a un médico especialista, dependiendo de la patología que tengamos, pues lo que va a hacer es revisarnos, nos remitirá a la especialidad correspondiente. Una vez que nos detecte la patología que tenemos, pues nos van a atender, verá el médico si autoriza nuestra internación, o de lo contrario nos realiza una receta médica. Esa receta médica nosotros como asegurados pues la recogemos en la misma farmacia de la entidad de seguro. Y si ustedes ven los medicamentos, ahí refiere prohibida su venta, porque estas instituciones descentralizadas, instituciones públicas, si las queremos llamar así, no han nacido con esa finalidad, con fines de lucro, ¿no es cierto? Ustedes no sé si han escuchado anteriormente denuncias de los médicos que con a ver, ¿cómo les digo? No tengo esos términos técnicos de los médicos, si decimos así, espero que ustedes me entiendan, maquinarias que utilizan en los hospitales en el tema de cáncer, porque les llegan donaciones o el Ministerio de Salud o la misma caja adquiere maquinaria de salud para poder atender a sus enfermos, pues eran utilizados de forma arbitraria por los médicos, cobrando, ¿no? Ustedes saben que los médicos atienden en un determinado horario en la caja de salud y posteriormente, ya sea en la mañana o en la tarde, ellos tienen sus propias clínicas privadas. De estas clínicas privadas, pues, eh, han ido derivando a los diferentes seguros, supongo, del lugar donde trabajan, han ido derivándolos para que se vayan realizando algunas revisiones, qué sé yo, con estos equipos, así exactamente se llaman, de última tecnología que les ha llegado a las diferentes cajas y pues han sido utilizados de manera arbitraria por los médicos, porque los médicos cobraban por estos servicios. Y una de las finalidades con las que nacen estas cajas de salud, pues no es el fin de lucro, el fin es de brindar a la sociedad seguridad social desde el punto de vista de salud. Por eso hablamos de las cajas nacionales a corto plazo y pues no tienen esa final, no han nacido con esa naturaleza. Y además, por lógica, quienes son supuestamente eh, quienes mantienen estas cajas son los trabajadores, ¿no es cierto? Con sus aportes respectivos. Entonces no habría la necesidad de estos médicos arbitrarios que han actuado de mala fe de ir cobrando por estos servicios, imagínense, abusivos, arbitrarios, deshonestos, cobrando por estos servicios y enviándolos a las diferentes cajas donde trabajan. Entonces esto es considerado como un delito también, una irresponsabilidad, pues será sancionado a nivel institucional. Si se ha cometido un delito, pues también será sancionado por la instancia correspondiente en la vía penal. Si se ha ocasionado daño económico, pues también será iniciado el proceso correspondiente por la vía civil, una vez obviamente de haberse concluido con el proceso y haber demostrado lo que se vaya a denunciar o el proceso que se vaya a iniciar. Continuemos. Seguro integral de salud. El seguro social universitario. Ah, no, este es, perdón, ya el seguro social universitario. Lo voy a cambiar el título. El seguro social universitario. Ahora hablamos del seguro social universitario. Y aquí tenemos dos connotaciones específicas y, como les digo, importantes. Fue creado por el Consejo Supremo Revolucionario de la Universidad Mayor de San Andrés mediante resolución número 20.
28, Quebrado 2007, Quebrado 110, Quebrado 70, de fecha 4 de junio de 1970, mismo que aprueba el Estatuto Orgánico como Caja de Seguro Social Universitario, contemplando, dice, las prestaciones de seguros de corto y largo plazo de forma integral. Este seguro integral de salud universitario nace en los años 70, obviamente ante, ante una resolución, nace con una resolución y pues que es aprobado mediante un estatuto orgánico. Todas las entidades de salud, mis queridos jóvenes, como les decía, tienen estatutos orgánicos. En realidad, todas las instituciones públicas, ya sean pertenecientes a una determinada instancia o pertenecientes al Estado, están regidos por ciertos estatutos y reglamentos. Y cada una de estas instituciones que brindan seguridad social a corto plazo, pues están regidas por estatutos y reglamentos. Obviamente por las leyes generales, en este caso, primero está siempre la Constitución Política del Estado, la Ley de Seguridad Social, el reglamento con el cual se establece el funcionamiento de las diferentes cajas nacionales de salud, la Ley 1178 que regula el actuar de estos funcionarios, por entenderse que son funcionarios públicos en algunos casos, y además los estatutos orgánicos internos de cada institución. El Seguro Social Universitario, en el tema de la paz, es una entidad de derecho público con personería jurídica y autonomía de gestión técnica, financiera y administrativa propia. Las mismas cualidades, ustedes se dan cuenta, de los anteriores seguros. Institución que funciona bajo la tuición del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, teniendo su campo de aplicación a los trabajadores de las unidades del Departamento de la Paz y otras instituciones afiliadas. Quienes se afilien al seguro universitario, pues van a estar sujetos a la administración bajo la tuición del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Esto no quiere decir que es de solamente tuición o regulación del Consejo Universitario por la cualidad de que es un seguro universitario y que nace en los años 70 mediante una resolución, ¿no es cierto?, del Honorable Consejo. Ustedes saben muy bien que entendamos desde este punto de vista más lógico, que es el Estado quien, si se quiere decir así, esta palabra tan coloquial, ¿no? Tan, em, ¿cómo les digo? Coloquial, esta palabra de decir mantiene, el Estado mantiene a la universidad pública del Alto. Perdón, inclusive a la Universidad Pública del Alto o a todas las universidades del sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de brindar educación gratuita a la sociedad. Entonces, por más y que, como refiere acá, esta institución funciona bajo la tuición del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, pero estos son dependientes del Estado también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se manejan y se administran en mérito a los recursos que el Estado deroga en favor de las universidades, en atención a la obligación del Estado de brindar educación gratuita a la sociedad, pero tiene un campo de aplicación para los trabajadores de la universidad, los docentes, los administrativos y otras instituciones afiliadas. Ustedes saben que cualquier empresa privada puede afiliarse a cualquier seguro médico dependiendo de las necesidades que tenga o que elija el mejor seguro, ¿no es cierto? Siempre se busca el mejor seguro. Pero lamentablemente, y de acuerdo a las condiciones que se tienen actualmente, se puede establecer que no, como ustedes mismos lo han manifestado, existe mucha burocracia, existe mucha lentitud en la atención. Veríamos y estaríamos hablando de una mala atención en la mayoría de las cajas nacionales de salud, unas más que otras, ¿no es cierto? Por la cantidad de afiliados que tienen. Esto debería ser supervisado y por la ASUS, pero lamentablemente sale de las manos porque es una obligación, como lo vamos a ver más adelante, eh,
del empleador asegurar a sus trabajadores. Entonces, lo que hace el empleador, busca una entidad a corto plazo de alguna de las cajas, contrata sus servicios y pues va amortizando las cuotas, ¿no es cierto? Eh, por el descuento que realiza. Entonces, la mala atención ya no viene por parte del empleador o por parte del trabajador que hace sus aportes, sino viene por parte de la entidad a quien se ha contratado y lamentablemente esto no está bien regulado porque en principio eh, estas supervisiones deberían hacerse eh, constantemente. La sociedad, son muy pocas personas quienes denuncian estos hechos. Dentro de las mismas instituciones, las cajas de salud, existen instancias, hay una estructura, vamos a ver, la estructura también les voy a mostrar en unos minutos, pero tengamos en cuenta que se podría denunciar dentro de la misma institución, ¿no? Pero lamentablemente muy pocas personas denuncian, tampoco nos hacen mucho caso, y pues la instancia superior, la ASUS, que también tiene su propia instancia donde podríamos denunciar, pero muy poco o nada hace, realizará una inspección, verificará la denuncia, es más tema burocrático, administrativo, y pues estamos como estamos, ¿no? La salud no es una de las atenciones que se exige como buena atención dentro de el sistema de salud en nuestro país. En otros países, pues los seguros sociales, pues gozan de muy buena atención los trabajadores. En nuestro caso, lamentablemente, en nuestro país esto está todavía deficiente. Pese que vamos a leer las misiones, las visiones de cada una de las cajas, vamos a elegir unas 3 cajas, vamos a ingresar a sus páginas virtuales y vamos a ver qué es lo que ofrecen, cuál es su misión, cuál es su visión con relación a la sociedad y con relación como caja también que, que buscan para la sociedad. Vamos a ver eso también. Pero lamentablemente, como todos observamos en la práctica, esto está muy mal. Bien, libertad de afiliación. La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo, ASUS, a través de la resolución administrativa ASUS número 065, quebrado 2018 del 20 de noviembre de 2018, aprobó el reglamento específico de afiliación, reafiliación y desafiliación en el Seguro Social a corto plazo. Recuerden que nosotros estamos hablando del seguro a corto plazo y conforme la ASUS ha aprobado una resolución administrativa que reglamenta la afiliación de los asegurados, establece los requisitos, establece quiénes deben afiliar a los trabajadores en mérito a una relación obrero-patronal, ¿no es cierto? El decreto supremo 3092 del 15 de febrero de 2017, en su artículo único numeral 1, autoriza la libre afiliación, la desafiliación y la reafiliación gradual en el seguro social obligatorio a corto plazo. Existe en este decreto supremo, jóvenes, se establece y se regula la libre afiliación, la desafiliación y la reafiliación del seguro social obligatorio a corto plazo. Numeral 2, están sujetas a las disposiciones del presente decreto supremo las instituciones del nivel central y las empresas públicas en todo el territorio nacional. Establece quiénes están sujetos a estas disposiciones, ¿no es cierto?, de este decreto. El proceso de afiliación, desafiliación y reafiliación se reglamentará por la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud en un plazo no mayor a 90 días calendario a partir de la publicación del presente decreto. ¿Cuándo se ha publicado? El 15 de febrero de 2017. ¿Cuánto tiempo tenía para regular la ASUS este tema de la afiliación, la libre afiliación, la afiliación y la reafiliación? Tenía un plazo de 90 días a partir de su publicación. ¿Para qué? Para ir regulando el tema de la afiliación de los trabajadores. Hablemos de los procesos administrativos que tienen que ver con la regulación de la ASUS. La afiliación del empleador jóvenes y de sus dependientes al Seguro Social de corto plazo tiene carácter obligatorio
y su omisión implica una serie de sanciones de carácter administrativo y pecuniario de acuerdo al reglamento de sanciones de la ASUS. Hay un juego acá con relación a la normativa, obviamente si ustedes pueden observar y de la lectura que acabo de dar, todos los empleadores tienen la obligación de asegurar a sus empleados, pero aquí hay un jueguito y eso lo van a ver también en la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo es una maravilla, precautela más los derechos del trabajador que los derechos del empresario o del empleador, ¿no? Entonces, pero en algunos casos hay ciertos juegos económicos por los administradores que realizan con la finalidad, bueno, en este caso de no tener en primera instancia una relación obrero-patronal y establecer en cuánto tiempo, a partir de qué fecha tú eres considerado un empleado que goza de todos estos seguros, ¿no es cierto? Siempre hay estos juegos. En derecho general del trabajo ustedes lo van a ver, lo van a observar, pero, hasta aquí vamos a llegar, pero la obligación del empleador, una vez que tiene una relación obrero-patronal, es afiliar a su trabajador. Vamos a ver previamente a ingresar a visitar alguna caja nacional de salud. Estoy compartiendo esto, mis queridos jóvenes. Sí, doctora. Bien. Reglamento de afiliación, muchas gracias. De afiliación, reafiliación y desafiliación en el Seguro Social de corto plazo. La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS, a través de la resolución administrativa ASUS, la que acabamos de leer, ¿no es cierto? Aprobó el reglamento específico de afiliación, reafiliación y desafiliación en el Seguro Social de corto plazo. La referida norma técnica regula los procesos de afiliación, reafiliación, desafiliación de empresas, instituciones y personas en el Seguro Social de corto plazo y es de aplicación obligatoria para empresas, trabajadores, asegurados y beneficiarios. Cuando hablamos de los asegurados, estamos hablando de los titulares, de las personas que trabajan en una institución, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los beneficiarios, hablamos de sus familiares que también tienen ese derecho de afiliarse. ¿A qué refiere la afiliación según este reglamento? La afiliación del empleador y de sus dependientes al Seguro Social de corto plazo tiene carácter obligatorio y su omisión implica una serie de sanciones de carácter administrativo y pecuniario, de acuerdo al reglamento de sanciones de la ASUS. Al respecto, citamos los requisitos de afiliación de empresas e instituciones privadas nuevas. Vamos a ver cuáles son los requisitos de afiliación de estas empresas e instituciones privadas nuevas. Y dice, la empresa de nueva creación deben realizar las gestiones de afiliación a un ente gestor dentro de los 5 días hábiles de iniciada su actividad. ¿A qué refiere? Estamos hablando de empresas nuevas o instituciones que se van creando. Ustedes saben que de acuerdo a las necesidades de la sociedad, se van creando empresas o se van creando nuevas instituciones estatales cuando hablamos de los diferentes ministerios, ¿no es cierto? Se ha creado el Ministerio de Deportes, que después ha vuelto a pasar al Ministerio de Salud, pero cuando se crea el Ministerio de Deportes se crea como una nueva institución, ¿no es cierto? Entonces, estos entes gestores que van a cubrir el tema de las necesidades de salud a corto plazo, pues tienen que cumplir esta afiliación. ¿Y cuánto tiempo tienen estas instituciones? Tienen 5 días una vez iniciada su actividad de cumplir con lo establecido en este reglamento. En caso de no cumplir con esta obligación, ¿a que cumplir qué? La afiliación de sus empleados a un seguro a corto plazo. Ellos elegirán la institución que mejor les parezca. En caso de no cumplir con esta obligación dentro del plazo señalado, se pierde el derecho de escoger al ente gestor de su preferencia. En este último caso, la ASUS en un plazo de 15 días hábiles asignará un ente gestor a la empresa. Si la empresa no ha elegido a su ente gestor, va a ser la ASUS quien le va a imponer después de 15 días que tiene la ASUS, tiene un plazo de 15 días la ASUS, y le va a imponer y le va a asignar a un ente gestor a la empresa en donde la empresa va a tener que afiliar a sus empleados. Al momento de la afiliación, el ente gestor de seguros
social de corto plazo identifica a la institución o empresa con el número único del empleador. Cada empleador, cada empleado o cada empleador en este caso tiene un número, es como un antecedente, como una ficha que tiene en calidad de empleador que va a registrar a sus afiliados para que sean atendidos en una determinada, en un determinado ente gestor que le va a brindar salud, protección en tema de salud, ¿no? De sistema a corto plazo. Vamos a ver ahora los requisitos de afiliación que varían de acuerdo a la naturaleza jurídica de la institución privada. Veamos, empresas unipersonales, ¿qué necesitan? ¿Qué requisitos necesitan para ser afiliados a las entidades a corto plazo? Un formulario de afiliación del empleador, la matrícula de Funda Empresa. Ustedes saben que todas las empresas tienen que estar registradas en Funda Empresa, por eso nos piden la matrícula de Funda Empresa, fotocopia del CI del propietario o apoderado, número de identificación tributaria, NIT. Ustedes saben que nos exigen a las empresas privadas, unipersonales, nos exigen ciertos requisitos para, para crearnos como empresa, para nacer como empresa. Entonces, estos son, aparte de los requisitos que nos piden, estos son los, para afiliarnos, estos son los requisitos que nos piden para nacer como una empresa unipersonal. Pero esto es lo que nos piden en el tema de salud. El NIT, nómina de los trabajadores con su respectivo haber salarial, que tiene una planilla de haberes salariales que tienen que presentar, certificado de no afiliación a otro ente gestor emitido por la ASUS, fotocopia, facturas de servicios básicos, croquis y ubicación en tema a nivel digital. Ustedes saben que ahora estamos actualizados con las tecnologías y tenemos que ubicarnos por el Google Maps. Así es que estos requisitos para las empresas unipersonales, sociedades comerciales, un formulario de afiliación del empleador, escritura pública de constitución registrada en Funda Empresa, poder del representante legal registrado en Funda Empresa, registro obligatorio de empleadores ROE. Ya saben ustedes que el Ministerio de Trabajo ha obligado que todas las empresas registren a sus trabajadores y tienen inclusive un número, aunque tengan 2 empleados, tienen que registrar esto en el ROE del Ministerio de Trabajo. Una fotocopia del carnet de identidad del apoderado, el número de identificación tributaria, NIT, matrícula de Funda Empresa, nómina de los trabajadores con su respectivo haber salarial, balance de apertura o último balance, licencia de funcionamiento si corresponde, certificado de no afiliación a otro ente gestor emitido por la ASUS, fotocopia de facturas del servicio de servicios básicos, croquis de ubicación, imagen satelital. Casi son los mismos requisitos, varían algunas cosas. Cuando hablamos del certificado de no afiliación a otro ente gestor emitido por la ASUS, hablamos a nivel nacional, perdón, hablamos a nivel empresarial, de que no esté afiliado a otra empresa aseguradora, y también hablamos del mismo asegurado, del empleado. El empleado tiene que, al momento de asegurarse en una institución donde está trabajando, le piden también a él ciertos requisitos. Entonces le piden que no esté afiliado a ninguna caja nacional de salud, por ende que tiene que ser el empleado. Con un formulario ir a hacer sellar a cada entidad aseguradora que no está asegurado y presentar al empleador para que el empleador pueda afiliar. Con relación a las fundaciones y organismos no gubernamentales, ya saben ustedes que las fundaciones son entidades sin fines de lucro que buscan colaborar con algún bienestar para la sociedad, pero sin embargo, y en mérito a las atribuciones y la organización como fundación que tienen, requieren de ciertos funcionarios que vayan a colaborar con los fines de la fundación, para lo cual, si bien es cierto que no tiene fines de lucro, pero contrata a capital humano para que se desenvuelvan en las obligaciones que tienen como fundaciones.
Y estamos hablando de los organismos no gubernamentales, las ONGs, las fundaciones y las ONGs. ¿Y qué necesitan estas fundaciones u ONGs? Formulario de afiliación del empleador, personalidad jurídica de la asociación, poder de los representantes legales, fotocopia SI de los representantes legales, número de identificación tributaria, convenio marco de cooperación para las ONGs, nómina de trabajadores con su respectivo haber salarial, certificado de no afiliación a otro ente gestor emitido por la ASUS, fotocopia de facturas de servicios básicos, croquis de ubicación, imagen satelital. Entonces, estos son los requisitos que se deben presentar por las diferentes instituciones. Estamos mencionando las instituciones, hemos mencionado ya las sociedades comerciales, hemos mencionado las empresas unipersonales, hemos hablado, acabamos de conversar y hablar o explicar el tema de las fundaciones y los organismos no gubernamentales que refieren a las ONGs. Vamos a hablar de los deberes formales de las empresas o instituciones afiliadas. Las empresas, según el reglamento que regula el tema de la afiliación, refiere las empresas o instituciones privadas afiliadas al Seguro Social de corto plazo deberán reportar las siguientes novedades al ente gestor a través del formulario de aviso de novedades del empleador en un plazo de 5 días hábiles. Recuerdan que hemos hablado cuáles son las obligaciones del empleador y aquí lo estamos corroborando en ese reglamento de afiliación. ¿Y qué tienen qué novedades tienen que informar en 5 días hábiles? El cambio de razón social, cambio de representante legal, nuevo domicilio legal, apertura de sucursales, función de empresas, baja temporal, baja definitiva, reinicio de actividades. Dentro de todas las instituciones, entidades privadas, otro tipo de entidades que ya hemos mencionado, pues en algunos casos hay empresas que se declaran en quiebra, ¿no es cierto? Vuelven o habilitan otras sucursales o vuelven o descansan un determinado tiempo y vuelven a reabrir, eso también tiene que ser informado. Eso, el tema de los deberes formales de las empresas e instituciones. Las sociedades accidentales deberán iniciar el trámite de afiliación como empresa de nueva creación. La creación o institución privada deberá correr con los gastos del examen médico pre y post ocupacional con un monto máximo de 200 UFB. Esto está calculado conforme establece la regulación de las entidades del Estado para este tipo de afiliaciones. ¿Cómo se da la afiliación de los trabajadores? Porque esto es la afiliación de las empresas como tal, ¿no es cierto? ¿Y cómo se da la afiliación de los trabajadores? Los trabajadores tienen la obligación, dice, deberán afiliar a sus trabajadores en el ente gestor en un plazo máximo de 5 días a partir del inicio de la relación laboral. Miren cómo ustedes, miren cómo en este reglamento establece el plazo que tienen los empleadores como obligación para afiliar a sus trabajadores. Tienen 5 días, pero esto van a ustedes ver en la Ley General del Trabajo, que tal vez ya lo están revisando. En la normativa es bien clara y específica. Cuando tú eres considerado un empleado de planta y a partir de ser considerado como un empleado de planta gozas de ciertos privilegios. Entonces eso van a llevar ustedes y avanzar en la Ley General del Trabajo, en el tema, en el tema específico que llevan ustedes en esa materia. Tratándose de empresas nuevas, este plazo correrá a partir de la emisión del número, dice, único patronal, que cada empresa tiene que hacer su propio trámite. ¿Qué requisitos exigen? El formulario de aviso de afiliación o reingreso llenado, firmado y sellado por el empleador, representante legal o jefe de recursos humanos en el caso de la empresa. Formulario de aviso de afiliación o reingreso. Para aquellos nuevos empleados, por ejemplo, en el tema de la Universidad Pública del Alto, doy el ejemplo, nosotros una vez que iniciamos esta relación obrero-patronal de docencia que brindamos en la universidad de forma inmediata, pues nunca no se nos ha afiliado de forma inmediata. Siempre esperamos un buen tiempo para que se nos afilie y pues cumplimos ciertos requisitos que se nos son exigidos. ¿Qué nos exigen a nosotros? Nos exigen la boleta de pago, cumplir con el salario mínimo para poder ser afiliados, nos solicitan el certificado de nacimiento,
nos solicitan, como refiere acá este formulario de aviso, de ese formulario de que no estemos registrados en ningún otro seguro, tal vez por otra relación laboral que tengamos, y pues el carnet de identidad, y hay un formulario que va a llenar la universidad. Y se refiere a este, ¿no? Firmado y sellado por el empleador, representante legal o jefe de recursos humanos. En este caso es el jefe de recursos humanos quien firma este formulario que es llevado posteriormente acordes en donde nos van a afiliar o nos van a reafiliar. Hay un formulario que nos cobran a nosotros. Ustedes saben que nosotros no tenemos una relación continua laboral. Nosotros tenemos un contrato que firmamos por una determinada gestión y posteriormente a la siguiente gestión, ustedes ya saben cuál es la hermenéutica, eso por demás está explicarles que nos sometemos a compulsas y una vez que, bueno, somos elegidos como docentes, se emiten nuestros nombramientos posteriormente. Nosotros estamos iniciando en el mes de abril o mayo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello y en lo que tarda todavía el llenado de nuestros nombramientos, porque como les decía, un requisito principal para podernos afiliar a la caja de salud, que es un derecho como trabajador, pues eh, es el nombramiento en nuestro caso y nuestra papeleta de pago inclusive. Entonces no nos afiliamos de forma inmediata, pero según la normativa establece que las afiliaciones deberían ser inmediatas. El reingreso para aquellos docentes que ya han sido docentes de la universidad y que solo gozan este seguro de docencia, entonces pues es para nosotros cada año y no inicia desde enero, inicia desde el momento en que se nos han nombrado como docentes. Inclusive tenemos que esperar nuestro nombramiento, tenemos que esperar después de un mes nuestra papeleta de pago porque es otro requisito y pues el llenado de un formulario que compramos de 5 bolivianos. Un examen preocupacional realizado por el ente gestor en caso de no contar con un documento podrá presentarlo en un plazo máximo de 30 días calendario. Este examen preocupacional que lo va a realizar el mismo ente gestor al cual nos vamos a afiliar en caso de que no contemos, ¿no? Con ese documento que tiene un plazo de 30 días calendarios. Y lo que les decía, la boleta de pago. En caso de iniciarse la relación laboral, podrá presentar memorándum, contrato u otro documento similar. Hasta ahora, miren, imagínense, nosotros no podemos recoger nuestro nombramiento, no lo tenemos a la mano. Se nos ha brindado otras opciones para poder regularizar, porque ustedes saben que hay docentes que tienen familia, que tienen hijos que se enferman y lamentablemente esto perjudica mucho al docente. No puede ir a ser atendido en la caja, en este caso nosotros en la caja Cordes, por el tema de estos trámites administrativos burocráticos dentro de la misma institución. Bien, hablemos también como otro requisito el certificado de nacimiento original del trabajador, fotocopia de cédula de identidad y fotocopia de carnet del extranjero con residencia para extranjeros. Esto en el caso de extranjeros estamos hablando. ¿Cuáles son los requisitos para los beneficiarios? ¿Y quién son los beneficiarios, jóvenes? ¿Quiénes son los beneficiarios del empleador? Los derechohabientes, doctorita. ¿Quiénes más? ¿Y quiénes son los derechohabientes? A ver, ¿quiénes son los derechohabientes? La familia, doctora. Los hijos, la esposa. Ujú. Bien, entonces ellos son, ¿no es cierto? Pueden ser, si es que ha conformado hogar el titular del seguro, pues tendrán que ser sus hijos, ¿no es cierto? La esposa. Y si es que no ha conformado hogar, en este caso, y tal vez está a cargo de los padres, pueden ser sus padres, ¿no es cierto? ¿Y qué requisitos comunes los que les solicitan? Son una fotocopia del CI del titular del seguro, del trabajador estamos hablando, fotocopia de la boleta de pago del titular del seguro, formulario del ente gestor sellado por los demás entes gestores, lo que les decía, ¿no? Tenemos que tener un formulario donde nos van a llenar, nos van a dar es solamente un sellito que nos ponen
vamos y le decimos, por favor, necesito su sello de que no estoy afiliado acá, y ellos nos ponen un sellito. Y este es ese formulario del ente gestor sellado por los demás entes gestores del sistema que acredite la no afiliación o estado de cuenta individual emitido por las AFPs o certificado de no aporte o certificado de no afiliación emitido por la ASUS. Lo que hace más la sociedad es sellar este formulario en las diferentes entidades de seguro que tenemos dentro de nuestro estado. Entonces, eso es lo que yo he hecho también al momento de asegurar. ¿Qué más? Un formulario de inserción de beneficiarios, ¿no? Le van a dar un formulario al trabajador para el tema de sus beneficiarios. Afiliación beneficiaria del cónyuge, en este caso la esposa, puede ser en unión libre o un matrimonio reconocido por el Estado. Cuando decimos que ambos matrimonios es reconocido por el Estado, tanto la unión libre como el matrimonio celebrado por la vía civil, pero el de la vía civil no tiene que ser demostrado, ¿no es cierto? Como el matrimonio por unión libre. El de la vía civil es reconocido por un registro civil, celebrado por un registro civil y reconocido por el Estado, obviamente, porque el registro civil es un funcionario público que trabaja para el Estado, en representación del Estado y celebra matrimonios. Para la afiliación beneficiaria del cónyuge, una fotocopia de CI, certificado de matrimonio de la beneficiaria, certificado de nacimiento de los beneficiarios. Afiliación beneficiaria para la unión libre. La unión libre, de hecho, es la que está reconocida por la Constitución Política del Estado y refiere al certificado de nacimiento de la beneficiaria, fotocopia del CI de la beneficiaria, documento original que acredite la unión libre emitida por la autoridad competente, Ceresi, juez de familia. Acá, un poquito complicado este tema, tendrían que iniciar un proceso por unión libre para que se reconozca su matrimonio. Mas, sin embargo, por el contrario, los matrimonios celebrados por la vía civil, esos ya están reconocidos, pero no deja de lado, porque la Constitución Política del Estado y la Ley 613, el Código de las Familias, reconoce el matrimonio de hecho, la unión libre. Y por eso que obviamente solicita a estos requisitos para la afiliación. Afiliación de los beneficiarios recién nacidos. Los progenitores, dice, tienen la obligación de afiliar al recién nacido en un plazo no mayor de 30 días. Se exigen los siguientes requisitos: certificado de matrimonio, certificado de nacido vivo o certificado de nacimiento. Esos son los requisitos. Afiliación de hijos hasta los 18 años. Ustedes saben también que la Constitución Política del Estado protege los derechos de las familias, por ende, la ley que regula de forma específica estos derechos es la Ley 603 y por ende se establece que dentro de la obligación de los padres es cuidar y proteger a sus hijos hasta su mayoría de edad, en este caso los 18 años, pero si ellos demuestran que están estudiando, los padres tienen la obligación de seguir colaborándolos. En este caso, la afiliación de los hijos hasta los 18 años que necesitan certificado de nacimiento del hijo, fotocopia de CI del beneficiario. Con relación a la afiliación de los hijos de 19 a 25 años, ¿qué necesitamos? Certificado de nacimiento del hijo, formulario de inserción de beneficiarios, fotocopia de CI del beneficiario, certificado actual de los estudios o matrícula universitaria vigente, lo que les he manifestado, certificado de soltería del hijo, certificado de no aportes a las AFPs o estado de cuenta individual que muestra no dependencia laboral. Entonces, este certificado de aportes, pues lo van a sacar de las AFPs que existen en nuestro país. Pero como les decía, y que reconoce la Constitución y es reconocido por la Ley 603 con relación igual al tema de la asistencia familiar en caso de que cualquiera de los padres no esté a cargo de los menores, pues es exigida hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, pero si los hijos demuestran que están estudiando y se están formando académicamente a nivel técnico o a nivel licenciatura, pues tiene la obligación el padre o la madre, quien tiene la guarda, de pasar una asistencia familiar hasta los 25 años. De la misma manera, es
es reconocido el tema de la ley de seguridad social con la finalidad de precautelar la salud de estos hijos a corto plazo, ¿no es cierto? Este sistema a corto plazo. Y estos son los requisitos que les solicitan. La normativa tiene mucha relación, jóvenes, con los derechos que se precautelan dentro de la Constitución Política del Estado, el tema de la ley de 603, el tema de los derechos de las familias como tal se relaciona y son protegidos también por la ley de seguridad social. Afiliación, beneficiarios, padres, lo que les decía, que necesitan certificados de nacimiento, padre, madre, formulario de no afiliación de en los entes gestores, certificado de no aportes a las AFPs. ¿Por qué piden este certificado de aportes jóvenes? Porque si se registrara en las AFPs aportes que registran por estas personas a quienes estamos pidiendo estos requisitos, si existiera un aporte, se supone que esta persona es un dependiente y tiene una relación obrero-patronal y por ende goza de estos beneficios y por ende no debería ser afiliado por el beneficiario. Se supone que el beneficiario está afiliando a sus dependientes que no tienen seguros en otras instancias. Por eso nos piden estos requisitos. Afiliación de beneficiarios, hijastro, hijastra, menores de edad, certificado de nacimiento, fotocopia de CI del menor, resolución o sentencia de tutela, de la guarda que tiene la madre en este caso. Explicamos de la siguiente manera. Ustedes saben muy bien que existen en algunos casos familias que, o qué diríamos, a ver, beneficiarios que contraen matrimonio o de unión libre con una persona de sexo femenino que ya tiene descendencia, que tiene hijos, ¿no es cierto? Pero esta persona refiere que la madre tiene la guarda, la tutela de los menores. Y el padre que la ha abandonado, bueno, para nada, discúlpenme, no trabaja, no tiene ninguna relación obrero-patronal, esos niños no tienen ningún tipo de seguro, entonces el padre, el padrastro, llamaríamos así, tiene la posibilidad de afiliar a estos menores, obviamente con estos requisitos. Formulario del ente gestor sellado por los demás entes gestores del sistema que acredite la no afiliación o certificado de no afiliación emitido por la ASUS. Puede ser emitido por la ASUS o directamente uno va y hace sellar en las diferentes instituciones de seguro a corto plazo. Afiliaciones especiales. Aquí hablamos de las afiliaciones de los derechohabientes y aquí es donde vamos a corregir a nuestra compañera cuando decía los derechohabientes. A ver, entendamos quiénes son los derechohabientes. Padres, cónyuges, parejas de unión libre o hijos menores de 25 años del fallecido. Cuando hablamos, tengamos mucho cuidado cuando hablamos y utilizamos términos técnicos que me encanta que ustedes ya estén utilizando, pero sepamos cuándo los vamos a utilizar. Cuando hablamos de los derechohabientes, como mencionaba su compañera anteriormente, estamos hablando de los herederos, derechohabientes, por eso dice acá, padres, cónyuges, pareja en unión libre e hijos menores de 25 años del fallecido, que exigen los siguientes requisitos. Entonces, tengamos cuidado, jóvenes. ¿Quiénes son los beneficiarios? Me dice su compañera, decía los derechohabientes. Los beneficiarios son los familiares del beneficiario, del trabajador. Y los derechohabientes se llaman derechohabientes aquellas personas que han quedado vivas al fallecimiento de su familiar, de su padre, de su esposo, de su pareja en unión libre. Tengamos mucho cuidado cuando realizamos este tipo de comentarios de estas palabras técnicas que utilizamos en derecho, que está bien, que me encanta. Felicidades a quienes lo utilizan, pero sepamos cuándo lo vamos a utilizar. ¿Y cuáles son los requisitos? Fotocopia de CI del derechohabiente, fotocopia de certificado de defunción del trabajador cuando fallece. Cuando hablamos de los derechohabientes, cuando fallece el titular
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El certificado de defunción de ese titular para poder establecer que evidentemente ha fallecido y que nosotros somos sus derechohabientes. En mi caso, digamos, soy esposa, yo soy la derechohabiente y mis hijos son derechohabientes al fallecimiento por parte mía, mi relación de esposa, por parte de mis hijos, relación de hijos con su padre, ¿no es cierto? Fotocopia del CI del trabajador, resolución del derecho habiente de AFPs, dice dictamen de las entidades aseguradoras, donde tienen que hacer un trámite para que les extiendan una resolución como derecho habiente y su boleta de pago. ¿De quién? Del fallecido. Pero todos estos requisitos son ustedes quienes lo tienen que recabar para poder realizar su trámite en calidad de derechohabientes con relación a afiliaciones especiales. Estas otras afiliaciones que hemos hablado, de la afiliación de los beneficiarios, de la afiliación de los trabajadores, ¿no es cierto? Esto refiere a aquellos trabajadores vivos, no a aquellos trabajadores especiales que han fallecido. Afiliación de los menores bajo tutela expresa, menores huérfanos o abandonados que están bajo tutela expresa del trabajador, certificado de nacimiento, certificado de defunción de los padres de los niños que han quedado en orfandad, resolución o sentencia de tutela, formulario del ente gestor sellado por los demás entes gestores en el sistema que acredite la no afiliación o certificado de no afiliación emitido por la ASUS. A ver, ¿a qué refiere esta afiliación de menores bajo tutela expresa? Ocurre que se da un accidente, estamos viajando, una familia está viajando y están todos los miembros de la familia, los hijos y los padres. Y ocurre que existe un accidente y fallecen los padres. Quienes deberían quedarse con la tutela de estos menores son en primera instancia, por la relación consanguínea, em, de primer grado serían los abuelos, ¿no es cierto?, con relación a los padres. Es un poquito complicado que ustedes me entiendan esto por el tema de las relaciones de consanguinidad, pero van a avanzar esto en familia, en civil también ya han debido avanzar tal vez, o no sé si van a avanzar recién. ¿A qué refiere esto? Eh, Según el tronco común a nivel eh, hablamos de a nivel horizontal, vertical, y a nivel vertical hablamos primero de la relación de los hijos con sus padres, de la relación de los nietos con sus padres y con sus abuelos, un tronco común, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se observa en el caso de que imaginen que los padres estaban de viaje, los hijos han fallecido, los padres han fallecido en un accidente y los hijos han quedado vivos. ¿Y qué hacemos? Los dos papás han fallecido, estos niños han quedado huérfanos, han quedado en la orfandad. Entonces, quiénes son los llamados a hacerse cargo y tener la tutela mediante un proceso judicial? Pues son los abuelos si están vivos. Y si los abuelos no están vivos, son los hermanos, por los grados de consanguinidad. Y esto mediante un proceso, porque no es así nomás que pasa eso en nuestra sociedad, que los hijos fallecen o se desaparecen, los abuelos se hacen cargo, pero así, em, sin ningún tipo de proceso, sin ninguna autoridad judicial que ordene la tutela de esos niños, porque el padre ha fallecido o porque el padre ha desaparecido a un miembro de la familia mediante resolución. ¿Por qué? ¿Y para qué esto? ¿Para qué debería darse esta formalidad? ¿Cuál es la necesidad de este hecho? Pues imagínense en estos temas de seguro. Si tú estás haciéndote cargo, no, mi hermano ha fallecido, mis papás han fallecido, los chicos han quedado huérfanos, nosotros no los vamos a criar. Pero tú no le vas a poder brindar a ese niño los derechos que necesita. Uno de esos es el derecho a la salud. No lo vas a poder registrar porque tú no has ido a una instancia judicial para tener la tutela. Así nomás has dicho, yo me los voy a criar. No es así en la administración de justicia. Tú tienes que apersonarte a un juzgado y manifestar que evidentemente sus padres han fallecido, tus padres han fallecido, tú eres el hermano de la persona que ha fallecido y por ende eres tío, la persona encargada de solicitar la tutela al juez de niño, niña y adolescente, al juzgado niño, niña y adolescente.
solicitar la tutela de esos menores y hacerte cargo de ellos mediante una sentencia. El juez va a determinar, obviamente después de un proceso, el juez va a determinar que esos niños van a estar bajo tu guarda, bajo tu tutela, que tú te vas a hacer cargo de esos niños. Y si tú quieres afiliar a esos niños y brindarles este derecho a la salud, pues tienes que presentar esa resolución de sentencia donde el juez te establece mediante resolución que tú te haces cargo de esos menores porque han fallecido sus padres. No están los abuelos, también han fallecido, o tal vez los abuelos no tienen la capacidad económica de hacerse cargo de sus menores. Esos son los requisitos para menores que han quedado huérfanos. Afiliación de no videntes. ¿Cuáles son los requisitos? Formulario del ente gestor de aviso de afiliación o de ingreso llenado, firmado y sellado por la institución boliviana de la ceguera. Hay una institución que precautela los derechos de estas personas discapacitadas. Y es un formulario que tiene que llenar, certificado de nacimiento, fotocopia de cédula de identidad. ¿Qué pasa en la desafiliación? Que hemos hablado de la desafiliación, hemos hablado de acuerdo al decreto supremo en su artículo 1, la afiliación individual, la afiliación como tal, la desafiliación y la reafiliación, ¿no es cierto? Vamos a explicar ahora la desafiliación. La desafiliación se gestiona en casos excepcionales, bajo nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva de la ASUS, debidamente justificada, fundamentada y acompañada en los siguientes, y acompañará los siguientes requisitos, que va a acompañar fotocopia de comprobante del pago de aportes y adeudos de los últimos 3 meses al ente gestor, formulario de afiliación patronal que acredite la afiliación mínima de 3 años del ente gestor, nómina de trabajadores activos y pasivos en la que se debe incluir número de cédula de identidad, matrícula del asegurado y número de beneficiarios afiliados, última planilla de pagos de haberes. Que estamos entendiendo de esta afiliación. Esta desafiliación no es por el empleador. Esta afiliación debe realizarla el empresario, el que va a emplear al empleado. Presentada la solicitud a la ASUS previo análisis técnico, estadístico, epidemiológico, financiero y de población en un plazo máximo de 60 días hábiles, computables a partir de la admisión de la solicitud, emitirá la resolución administrativa aceptando o rechazando la desafiliación. Bueno, pues tendrá que presentar el empleador requisitos con relación a que se ha cesado tal vez la relación obrero-patronal, ese afiliado, ese beneficiario de este seguro a corto plazo, pues ya no está, ya no tiene relación obrero-patronal y por ende, pues enviará una lista de sus desafiliados, ¿no es cierto? Que va a ser revisada por la máxima instancia, la ASUS, que ya estamos a 10 y 20, vamos a ver a la ASUS la próxima clase. Les voy a mostrar cómo se ingresa y para la próxima clase vamos a explicar todo lo que es la ASUS. En caso de rechazo de la solicitud de desafiliación, no podrá volver a presentarse por un periodo de 2 años computables a partir de la fecha de la resolución administrativa de rechazo. Para presentar este tipo de desafiliaciones, mis queridos jóvenes, se debe cumplir ciertos requisitos que ya hemos leído. La empresa tiene que cumplir con todos los requisitos y argumentar y fundamentar del por qué está realizando la desafiliación. Ahora, hablemos de la reafiliación. La reafiliación es el trámite consistente en la afiliación de una empresa de un a otro ente gestor. Se determina mediante resolución administrativa expresa emitida por la ASUS, debiendo la empresa solicitante tramitar su baja definitiva en el ente gestor de origen, tramitar un nuevo registro patronal en el nuevo ente gestor con la resolución administrativa de desafiliación emitida por la ASUS. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Por qué hay reafiliación? Esto con relación a la empresa. Estamos hablando estos 2 puntos de la afiliación y la reafiliación con relación a la empresa. Sucede que tal vez no tenemos una buena atención por el ente gestor que nos brinda protección a la salud, tenemos una mala atención, los empleados se han quejado que cuando van los tratan mal, no son céleros con la atención, no hay una atención de calidad, de calidez, entonces exigen a la empresa cambiar de seguro. Entonces estamos hablando de la reafiliación de la empresa como tal en este caso. ¿Qué más? A ver, nada más con relación al reglamento
de las afiliaciones, las reafiliaciones y la desafiliación en el Seguro Social de corto plazo. No sé si ya he entrado a la ASUS, pero igual vamos a volver a entrar, no hay problema. Vamos a, vamos a tratar de realizar, y esto está comprometido, no vayan a pensar ustedes, mis queridos jóvenes, que me olvidé desde el inicio que he realizado mi compulsa en su paralelo, de los seminarios o talleres que vamos a realizar con las instituciones correspondientes para que nos actualicen con relación a la normativa, los decretos supremos. No hemos visitado las cajas nacionales de salud virtualmente, lo vamos a hacer en la próxima clase. Con eso vamos a terminar este tema. Vamos a visitar 3 cajas nacionales de salud que ustedes van a elegir en el mismo momento de nuestra clase. Vamos a ingresar al internet y vamos a revisar. Y pues, y también vamos a ver ahora el tema de la ASUS. Miren, así, de entradita sale así, podemos entrar acá o acá, no hay ningún problema. Ingresamos, no, ASUS Bolivia, vamos a poner. Y aquí está, Autoridad de Supervisión de Seguridad Social. Y vamos a ver qué finalidades, objetivos tiene la ASUS como tal. Y de inmediato nos rebota acá, ¿no? Sobre nosotros, vamos a ver un poquito, a ver, vamos a entrar a ver sobre la ASUS, cuál es la misión, cuál es la visión. Todas las cajas nacionales de salud, mis queridos jóvenes, a nivel nacional tienen que tener estas páginas virtuales. A partir de la pandemia, inclusive antes, ya habían las cajas nacionales de salud, las entidades públicas del Estado que tienen que tener estas páginas virtuales donde nos van a mostrar información de las obligaciones que tienen como tal, de sus misiones, de sus visiones, inclusive acá miren la transparencia con la que actúan, cuál es la normativa con la que se mueven, acá están los formularios. Entonces, todas las instituciones tienen la obligación de generar estas páginas virtuales que nos van a dar información de estas instituciones. ¿Cuál es la misión de la ASUS? Refiere, somos la autoridad descentralizada que regula, controla y fiscaliza la seguridad social a corto plazo, precautelando la correcta otorgación de las prestaciones a través de la gestión de calidad técnica y administrativa con transparencia institucional en el marco del vivir bien, perdón, que está establecido en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Tienen que acogerse a la normativa general y específica con relación a la ley de seguridad social. ¿Cuál es su visión? Ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional por los óptimos sistemas de control y fiscalización que resguarda los derechos de los asegurados, aplicando políticas públicas de transparencia de acuerdo al mandato constitucional. Primero siempre la Constitución, luego la norma específica con relación a la seguridad social de corto plazo y se mueven bajo estos valores institucionales. Los conceptos universales dirigentes de la acción de las servidoras y los servidores públicos con los que interactúan entre sí y en el exterior de la ASUS son los siguientes. Respeto. ¿Y qué es el respeto? Es el reconocimiento, consideraciones personales y trato digno entre los servidores públicos de la ASUS y con los ciudadanos. El respeto que nos deben tener a los ciudadanos, los funcionarios de la ASUS, atendernos de forma respetuosa, con diligencia, con calidez, con calidad. Confianza. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos en un marco de confidencialidad y compañerismo dentro de la ASUS, ¿no? Ese respeto, esa confianza, ese respeto dentro de un actuar ético. Por eso les decía y les digo, a veces cuando yo veo las travesuras que ustedes realizan, pues bueno, es, tendría que ser inconcebible un castigo, anular el parcial por aquellas personas que han actuado de mala fe. Y no solo para uno, la lluvia moja, todos tenemos que ser correctos, ¿no es cierto? Además, no voy a poder demostrar quiénes fueron. Entonces, el castigo va para todos. Se anula y listo.
pero también tenemos que, en el marco de los valores morales, éticos, principios y la racionalidad del ser humano, tenemos que comprender que somos seres humanos que cometemos errores. Pero esos errores tienen que ir subsanándose, esos errores tienen que ir corrigiéndose, y por eso apelamos siempre a la conciencia de la sociedad, del ser humano, del individuo, que es un ser racional. Entonces, por eso es que nosotros orientamos como docentes. Si ustedes aceptan esas orientaciones y si ustedes escuchan estas orientaciones, bien por ustedes. Y si no, bueno, Dios mío, no sé qué va a pasar dentro de la sociedad. Estamos ya en decaída, estamos de picada hacia abajo como sociedad, porque no tenemos valores morales, éticos, religiosos y en nuestro caso, miren, ni jurídicos. No tenemos miedo porque es un delito lo que se hace, se comete un delito. No está tipificado, ¿no? Obviamente dentro del Código Penal, pero tendrían que estar tipificados los valores, los antivalores tendrían que estar tipificados. Pero bueno, todas las instituciones jóvenes se van a mover, se van a regir en mérito a valores morales, éticos. Y dentro de estos valores que tenemos acá, institucionales, estamos hablando del respeto, la confianza, la legitimidad, atribuciones de la ASO se enmarcan en las demandas sociales priorizadas por la sociedad a través de los planes de desarrollo y sectoriales. Legalidad. Las actuaciones institucionales de la ASUS mantienen sus posiciones y convicciones en el marco de las disposiciones legales vigentes, más allá de las personas o situaciones coyunturales. Yo no ando a mi libre albedrío, no hago lo que me da la gana, pero en la universidad, imagínense, los estudiantes hacen lo que mejor les parece. Ah, tranquilo, no te preocupes, vamos a crear un usuario, luego vamos a entrar con ese usuario pues va a dar el examen y pues, o el parcial y vamos a poder revisar las respuestas y luego vamos a hacer nosotros nuestro examen para sacar el 100%. O puede ser también que no, que hayan estudiantes que hayan estudiado y hayan sacado el 100%, ¿no es cierto? De forma honesta, transparente, que hayan estudiado, pero hay otras personas que no lo han hecho así y lo hemos podido evidenciar, mis queridos jóvenes. No podemos movernos así a nuestro libre albedrío, tenemos que respetar las normas. La ASUS tiene que respetar su norma con la que ha sido creada, no puede inmiscuirse en otros asuntos que no le correspondan en el tema de salud, solo se va a mover en el tema de salud a corto plazo, el tema de las gestoras a corto plazo. No puede ir a inmiscuirse a otras instituciones. Tiene un marco legal con el que ha sido creado. Transparencia. La ASUS la ASUS en el marco de la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción y Transparencia informa y rinde cuentas sobre la gestión institucional a toda la población. ¿Qué es lo que está haciendo por la población? ¿Qué es lo que está haciendo por la sociedad? ¿Ha cumplido su normativa que regula con la que ha nacido? ¿Está cumpliendo? Dan un informe anual, como todas las instituciones públicas del Estado. Otro valor es el compromiso. Los servidores públicos de la ASU se identifican por el enfoque político, principios y valores institucionales. Tienen un compromiso con la institución, con la sociedad, en mérito a sus valores, sus principios. Ética, en la actitud de los servidores y servidoras públicos de la ASUS basada en principios, valores y conductas que generan una gestión pública más armónica, transparente, honesta, eficiente. Si no cumplimos con estos valores, estamos arruinados. Competencia. Los servidores públicos de la ASUS tienen preparación, conocimientos y experiencia como resultado del aprendizaje, especialización y capacitación constante. Los funcionarios públicos, mis queridos jóvenes, en este caso específicamente de la ASUS, tienen la obligación de prepararse dentro de la gestión pública y la administración de los funcionarios públicos, tienen la obligación de estar especializándose. ¿Para qué? Para buscar resultados que brinden bienestar a la sociedad. Tienen que estar en constante capacitación, actualizándose. Eso pasa en el Ministerio de Trabajo, porque estos señores precautelan derechos de los trabajadores con relación a sus derechos finiquitos,
qué derechos tienen, aguinaldo, doble aguinaldo si es que hubo, qué sanciones tienen al incumplimiento de esto, calculan los finiquitos de todos los beneficios sociales que le corresponden, beneficios, primas, quinquenios, qué sé yo, y estos funcionarios tienen que estar actualizados porque la normativa va cambiando mediante resoluciones, decretos supremos. Entonces, por eso tienen que ser competitivos, tienen que estar especializándose y capacitándose constantemente. Lo mismo en la ASUS. Eficiencia, hacemos uso racional de los medios para alcanzar las metas y objetivos de corto y mediano plazo con los recursos y tiempos disponibles. Tienen que, con todo lo que tengan, tienen que tratar de alcanzar eficiencia, calidad, calidez, lo que les decía, que es la calidad. La gestión de la ASUS está orientada a mejorar la calidad de atención en la salud de los usuarios de la seguridad social a corto plazo. Calidez, el personal de la ASUS demuestra actitud del buen trato y atención a los usuarios y público en general. Estos son nuestros derechos, estos son los valores con los cuales tienen que actuar todas las instituciones públicas del Estado. Y en este caso, miren, la ASUS, las diferentes entidades que nos brindan salud a corto plazo, este tema de las gestoras a corto plazo, que nos brindan la protección a la salud, tienen que actuar con estos valores institucionales. Y obviamente estos valores están inmersos en los valores morales, éticos, religiosos, jurídicos que nosotros aprendemos como futuros ustedes profesionales, abogados. Vamos a ir viendo más adelante el tema de lo que les he hablado con relación a las obligaciones de la ASUS. Hemos entrado a ver solamente su misión y su visión y bajo qué valores institucionales, y hemos ido explicando cada uno de ellos, hemos ido dando lectura a cada uno de ellos. Ya son las 10:34, mis queridos jóvenes, estaríamos terminando la clase del día de hoy. Este tema de seguridad social es bien interesante, sencillo. Lo único que tal vez es un poquito difícil de comprender es tema de analizar la normativa específica, porque vivimos en una inseguridad jurídica total, la normativa se va modificando. Lo mismo pasa en la Ley General del Trabajo, mediante decretos supremos, no sabemos si está vigente el reglamento actual, no sabemos si lo han modificado mediante decreto supremo. Por eso todas las instituciones públicas del Estado tienen estas plataformas virtuales donde nos explican bajo qué normativas se mueven, nos explican cuáles son su misión, su visión, sus obligaciones como instituciones que han sido creadas en favor de la ciudadanía. Pero por lo general, espero que ustedes me estén comprendiendo. Yo trato de ser lo más ejemplificativa posible, trato de mostrarles, y ustedes pueden volver a ingresar, les he mostrado cómo se ingresa, así es que es imposible que ustedes no puedan adquirir los conocimientos específicos en materia de seguridad social, aunque sea los generales, porque yo sé que no todos van a ser de la especialidad de seguridad social o de la especialidad de trabajo o de la especialidad civil o penal de las diferentes áreas del derecho que ustedes estudian. Cada uno de ustedes se va a especializar en una área del derecho y en base a eso pues va a salir a las calles una vez profesionales a litigar en mérito a esa especialización que han tenido. Hay algunas materias bonitas, sencillas, como la materia de familia, que es una materia, un hobby va a ser para ustedes, familia, porque es sencillo, ustedes colaboran con la sociedad y encima les pagan. Es hermosa esa materia y es fácil y de plazos cortos de cumplimiento con relación a los procedimientos. Bien, mis queridos jóvenes, en ese entendido, tenía que también mostrarles la normativa. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero en la próxima clase vamos a seguir explicando este tema. Vamos a volver a ingresar a la ASUS, vamos a ingresar a algunas, van a elegir ustedes a 3 cajas nacionales de salud. Vamos a ver lo mismo, su misión, su visión, porque así están organizados. Vamos a ver su estructura, vamos a ver los servicios que brindan, vamos a ver cuáles son sus funciones, y bueno, tantas otras cosas y características que tienen las diferentes cajas nacionales de salud. Con esto estaríamos concluyendo, mis queridos jóvenes, que Dios los bendiga, cuídense, tengan estamos a, ¿qué día? ¿Viernes? Hola, ¿ya todos se han dormido? ¿Qué día es hoy día, mis queridos jóvenes? Lunes 13, Lunes, doctorita. doctora.
Despierten, por favor, despierten. Buen Doctora, viernes. recién es lunes. Broma para que despierten, mis queridos jóvenes, por favor, les hablo y nadie me dice nada, nadie dice nada. Al parecer todos están durmiendo, entonces, ¿qué tiene que hacer su docente? Decir alguna barbaridad, ¿no? Yo estoy en viernes y estamos recién empezando el lunes. Bueno, mis queridos jóvenes, que Dios los bendiga, energía positiva para toda la semana, inicien un lunes con todas las energías, ya saben, practiquen siempre sus valores morales, éticos, religiosos, tengan siempre en mente practicar sus principios, la ética, jóvenes, sean siempre buenas personas, empáticos con la sociedad, nos hace mucha falta desde todo punto de vista. Practíquenlo en el hogar, con la familia, con la sociedad, con sus compañeros de trabajo, los que trabajan, sean siempre personas de bien, trátense de formar como personas de bien, no se preocupen cuando salgan ustedes a litigar a la vida profesional, bueno, van a estar adquiriendo las mañas que tienen los abogados, pero no por ahora. Traten siempre de ser personas de bien, honestos, transparentes, responsables, sean empáticos con la sociedad. Cuídense, nos vemos el día viernes. Debo algunas cositas por el tema de una pregunta de su compañera con relación a una pregunta del control del primer parcial. Eso también lo debo, no me alcanzó el tiempo, pero ya tienen ustedes seguro clases con su otro docente que debe estar ya en plataforma esperando. No los perjudico más, me despido, que Dios los bendiga, cuídense por favor. Hasta el día viernes, mis queridos jóvenes. Hasta luego, doctorita, que tenga muy bien. Hasta luego.